Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Hermano, esperamos que Dios, hermanos, traiga una palabra a nuestra vida. Creo que, hermano, Dios siempre tiene la palabra fresca que usted y yo necesitamos. Y yo quiero hablar sobre este tema. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti? Incluso pudiéramos también a través de esto preguntarnos: ¿qué concepto tienes tú de Dios? Hermanos y hermanas, por lo regular cada quien o cada ser humano tiene su propio concepto de quién es Dios. Algunos tienen un concepto de un Dios muy pequeño, hermanos, de un Dios débil que de alguna manera necesita ayuda de alguien. Si realmente Dios necesitara ayuda de alguien, entonces no sería Dios, porque el Dios que yo conozco es el Todopoderoso. ¿Cuántos conocen a ese Dios que todo lo puede? ¡Aleluya! Incluso otros tienen el concepto de que Dios necesita intermediarios, paz de Cristo. Otros tienen un concepto de un Dios malo, como que pareciera que tiene el azote listo para azotar o para castigar. De ahí que el llegar a conocer a Dios, te quiero decir que viene por revelación. Digo, tener, hermanos, un concepto realmente atinado de Dios, de quién es Él, viene por revelación de lo alto. ¿Cuántos pueden creerlo? De lo contrario, si no se da esa revelación, se vaga muy lejos de la realidad de lo que en sí es Dios, Padre de Cristo. Se cuenta de 4 hombres invidentes o cieguitos por allá en la India, quienes quisieron conocer cómo eran los elefantes. Alguien al ver la inquietud de estos varones, alguien los llevó a donde había un grande elefante. Y mire, cada uno tocó una parte de ese elefante. El primero tocó una pierna y él dijo: es como un tronco de un árbol. El segundo tocó la panza del elefante y dijo: es como una pared. El tercero tocó la trompa, el cual dijo: es como una serpiente. El último tocó una oreja y dijo: es que los elefantes tienen alas. Sin duda que por falta de visión, estos tuvieron un concepto muy erróneo de lo que eran o de cómo eran los elefantes. Y más porque cada uno de ellos ni siquiera tocó completo a ese animal. Solamente cada uno tocaron parte de ese elefante. Escucha, mi hermano y mi amigo, meramente así hay mucha gente con un concepto muy erróneo
de lo que es Dios, paz de Cristo. Y esto, hermanos, por conocerle solo de manera muy superficial, ya que según el nivel de conocimiento, o según ese nivel de que el hombre conoce a Dios, determina también el nivel de reconocimiento hacia Él. Usted recordará lo que nos dice en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, que versos 13 al 17, que fue esta última escritura que leíamos, cuando Jesús estaba capacitando a sus discípulos, en quienes Él estaba, hermano, transmitiendo su visión, hermano, la visión que tenía para toda la humanidad. Una visión, hermano, que no se limitaba a un territorio, a una nación. Su visión era mundial. Pero como Él sabía que tenía muy poco tiempo para poder capacitar, para poder transmitir su visión a esos 12 varones, entonces, hermano, les dedicó tiempo, un tiempo especial, hermano. Pero llega un momento en que, como todo buen maestro, tiene que evaluar el conocimiento de ellos, de sus alumnos, de quienes Él estaba formando, preparándolos, para ver el avance, para ver qué concepto realmente tenían de Él como su maestro. Y entonces le lanza la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, refiriéndose a Él. Y entonces ellos le comenzaron a decir, para que se dé cuenta cómo de veras la gente se forma tantos conceptos de Dios. Y le dijeron: no, pues unos dicen que eres Elías, o que eres Jeremías, o que eres alguno de los profetas. Y pareciera que Jesús no les puso tanto oído, porque a fin de cuentas el Señor sabía que una persona que no lo conoce tiene un concepto totalmente erróneo de Él. Y pareciera que ni siquiera los escuchó. Pero entonces les vuelve una pregunta ya muy directa y les dice: ¿y ustedes quién creen que es el Hijo del Hombre? Y entonces Pedro, a nombre de los 12, de los 11, les dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que entonces tener el verdadero concepto de lo que es Dios, hermano, proviene del cielo, se tiene por revelación. Alguien puede estar leyendo la Biblia, pero no ha tenido la revelación del nombre. Alguien puede hablar de Dios, alguien puede tener mucha información de Dios, pero, hermano, no ha tenido la revelación del nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno? Alabado sea Cristo. ¿Verdad que Saulo de Tarso tenía también un concepto muy erróneo? Era un hombre muy preparado, Saulo de Tarso. Él pensaba estar en la mejor religión, era muy religioso y muy celoso de su religión. Es más, hasta era fanático. Les hacía daño a los que hablaban el nombre de Jesucristo, hermano. Y entonces él creía que estaba dentro de la verdad, hasta que no tuvo un encuentro con Cristo. Y entonces el Señor lo mandó después, que se levanta y le dice el Señor: entra en la ciudad de Damasco y ahí se te dirá lo que es importante o que es necesario que tú hagas. Y entonces dice que cuando aquel varón oró por él, que le cayeron como escamas. Es que hasta que Dios no interviene y entonces a la persona le son quitadas las escamas espirituales,
de los ojos, entonces puede mirar con claridad y puede darse cuenta que Dios es el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores, que Él es el Todopoderoso. Aleluya. Por eso decimos que según el nivel de ese conocimiento que nosotros tengamos de Dios, determina también hermanos, ese nivel de conocimiento determina el nivel de reconocimiento hacia Él. Y como consecuencia también va a determinar qué actitud asumamos nosotros ante la presencia de Dios, paz de Cristo. Ya sea que podemos asumir una actitud de reverencia, una actitud de adoración cuando realmente tenemos la revelación de quién es Dios como el Todopoderoso, como el que todo lo puede, como el que todo lo ve. Y entonces podemos asumir una actitud, hermano, de reverencia, que podemos caer de rodillas delante de Él. Podemos derramar nuestras lágrimas ante su presencia. Paz de Cristo. Una actitud de adoración. Gloria al Señor. Agrado de disponernos a depender totalmente de Dios. Cuando yo me doy cuenta que Dios es lo máximo, yo puedo confiar plenamente en Él, paz de Cristo. Es decir, dejo de confiar en mí mismo, dejo de confiar en lo que yo sé, dejo de confiar en mis propios recursos. Y a partir de ahí puedo confiar plenamente en el Señor. Bendito sea el Señor. Así como dice la palabra, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entrad por sus puertas con alabanza, a sus atrios con acción de gracias. Ese reconocimiento nos hace mirar a Dios como un todo, a grado de aventurarnos plenamente ante su presencia, paz de Cristo. Ante cualquier situación que nosotros estemos viviendo, por contraria que sea la cosa que enfrentamos, podemos, hermanos, aleluya, confiar plenamente en Él. Nos aventuramos a su presencia, bendito sea el Señor, de tal manera que cuando vamos a su presencia, aunque vengamos cargando dificultades, aunque traigamos grandes problemas, cuando vamos a su presencia, hermano, vamos tan apasionados de Dios que ya estando ahí arrodillados muchas veces ni siquiera nos acordamos de pedirle su intervención en el problema. Nos concentramos a alabarle y adorarle, paz de Cristo. Y mire, es hermoso porque creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando venimos cargando un problema y una dificultad muy grande y venimos a su presencia, hermano, muchas veces ni siquiera, hermanos, no, nos concentramos tanto en Dios, en su grandeza, en su poder, que ni siquiera nos acordamos de decirle, ¿sabes qué me pasa esto? Traigo este problema. Pero, hermanos, al levantarnos nos damos cuenta que aunque ni le pedimos, Él intervino en esa necesidad que nosotros veníamos cargando. Bendito sea el Señor. Y mire, podemos mirarlo como amo y Señor de nuestra vida, no tan solo entonces como nuestro ayudador. En este primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 1 en delante, hermanos, los primeros versículos, es evidente mirar en los del pueblo de Israel cómo tenían esa mentalidad, hermanos, que debían de traer el arca del pacto de Jehová a su tierra, la cual, hermano, cuando miramos la escritura nos damos cuenta que el arca significaba la misma presencia de Dios. Dicho pueblo había sido
hermanos, en esas últimas batallas que habían tenido, habían estado siendo derrotados, hermanos, por los filisteos. Tomando en cuenta que este pueblo, el pueblo de Israel, siempre había estado bajo los cuidados de Dios. Sin embargo, muchas veces le habían dado la espalda a Dios. Paz de Cristo. ¿De qué manera, hermanos? Inclinándose a otros dioses ajenos que no eran Dios. Y en este primer libro de Samuel, en el capítulo 4, pero en el verso 2 dice que los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, dice que Israel fue vencido delante, hermanos, fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campamento como a 4,000 hombres. Y en el verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Observa esto, mira lo que dijeron: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Escucha, mi hermano, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de los enemigos. Escucha, mi hermano, con ese tipo de mentalidad que luego se da por ahí, como si alguien dijera: pues yo voy a invitar la presencia de Dios para que me ayude, para que me cuide, para que me dé. Lejos de decir este pueblo: vamos a traer el arca de Jehová para honrarle, para alabarle, para glorificar su nombre. Paz de Cristo. Escucha, este pueblo conocía perfectamente que ante cualquier derrota, ellos sabían a dónde acudir, a dónde pedir auxilio. Y era precisamente, hermanos, ir a la presencia de Dios. En este caso era traer el arca de Jehová a casa, ya que esto sería la misma presencia de Dios en su campamento. Pero ¿sabes qué? Lo que tenían que corregir era esa actitud, esa manera de ver esa presencia de Dios en casa. Es decir, no solo mirarlo como ayudador o como salvador de sus enemigos, sino comenzar a mirarlo como Señor. ¿Cómo cambian las cosas cuando una persona solamente deja de ver a Dios como alguien que cuida, como alguien que ayuda, como alguien que debe solucionar los problemas? Cuando lo vemos como Señor, cuando lo reconocemos como lo máximo, gloria al Señor, entonces podemos ver a un Dios que merece toda mi reverencia, que merece ser honrado por mí. Alabado sea el Señor. Y entonces a partir de ahí el Señor puede tener alabanza de su pueblo, que le reconoce como lo máximo. Paz de Cristo. Y fíjese lo tremendo que pasó cuando fue traída esa arca. El verso 5 dice que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo. Dice que la tierra tembló. Paz de Cristo. Escucha, qué emocionante la llegada del Señor a un lugar. Qué emocionante la llegada del Señor a nuestra vida. ¿Cuántos recuerdan, como dice el canto, ese feliz momento? En ese momento, y yo siempre he dicho que Dios siempre llegó a la vida de cada uno de nosotros en el peor momento. Dios siempre llega a la vida del ser humano cuando ya no hay a la puerta, cuando ya probó de todo, cuando ya buscó solución en todas partes, y cuando siente que, hermano, que está hasta el cuello, que ya no puede, hermano, ni agarrar aire. El Señor siempre se hace presente en el peor momento y llega
no como espectador para diciéndote, oh, me doy cuenta que te va muy mal. Llega para levantarte, llega para sostenerte. Alabado sea el Señor. Yo no sé cuánto pueden alabar al Señor porque Él es bueno. Pero dicha llegada debe de ir mucho más allá de una emoción. Nuestra actitud a la vez tiene que ser de reverencia, tiene que ser de reconocimiento hacia Dios, de alabanza y de adoración. Una actitud de dar, una actitud de ofrecer lo mejor de nosotros, una actitud de ofrecer, si es posible, nuestra propia vida. ¿Cuántos creen que Dios merece lo mejor de nuestra vida? ¿Cuántos creen que Dios merece lo mejor que tú eres, lo mejor que tú tienes? Por eso yo me gozo cuando alguien, hermano, se esmera por darle lo mejor al Señor. Alguien hasta ha escrito cantos que mencionan y dicen, te daré lo mejor de mi vida. Gloria al Señor. Y qué hermoso cuando se levanta un pueblo determinado a ofrecerle lo mejor de su vida al Señor. Aleluya, lo mejor de tu alabanza. Que alguien se pone a estudiar ese canto que le va a ofrecer al Señor y luego dice, es que es para la gloria de Dios, paz de Cristo. Pero también alguien que a lo mejor es porque no alcanza a visualizar eso. Alguien puede decir, bueno, pues no lo sé, no lo he estudiado. Pero bueno, al cabo es para la honra del Señor, paz de Cristo. O sea que a veces alguien puede decir, pues hay como salga. ¿Verdad que Dios no merece eso, hermano? ¿Verdad que Dios merece lo mejor que tú y yo podamos ofrecerle porque es para su gloria y su honra? Bendito sea el Señor. Aleluya. Es increíble. Mira lo que voy a decir. Que es increíble que el mismo diablo reconoce a veces más la presencia de Dios en un lugar que el pueblo cristiano. Es increíble que el cristiano a veces no valore, al menos en algunos casos, no digo que en todos, que no valore, hermanos, la presencia de Dios en casa. Mientras que el diablo percibe muy bien, escuche esto que voy a decir, percibe muy bien dónde está Dios y dónde no está. El enemigo de nuestras almas sabe muy bien, aleluya, cuando en un cristiano está la presencia de Dios y cuando no está. Paz de Cristo. ¿No se le hace que esto es muy riesgoso? De ahí se imagina que el enemigo perciba que en un cristiano no esté la presencia de Dios, que hable de Jesucristo y no esté ahí la presencia de Dios, porque el enemigo sí percibe dónde está, y ahí donde percibe que está la presencia de Dios hasta tiembla y huye como cobarde. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno? Mire lo que dice el verso 6, hablando de esos enemigos naturales. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha visitado Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! ¡Paz de Cristo! Qué tremendo cuando el enemigo dice, allí en esa casa de esos hermanos, allí está la presencia de su Dios. ¡Paz de Cristo! Que el enemigo dice, yo percibo que en ese hermano, en esa hermana, y pronuncia tu nombre, yo percibo que ahí está la presencia de su Dios. Aleluya. Yo percibo,
aleluya, que en ese joven, aunque está muy joven, pero está lleno de la presencia de Dios, ahí no me puedo arrimar, ahí no puedo hacer nada. Ese hogar es intocable, ese matrimonio es intocable, porque ahí está la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno? Aleluya. ¿Te imaginas que el enemigo diga es que yo puedo percibir que la presencia de su Dios está ahí las 24 horas del día? Aleluya. Ni siquiera un momento se aparta de ahí la presencia de su Dios, porque ese hermano siempre está orando, esa hermana siempre está ayunando, siempre está conectado con el cielo, no deja ninguna coyuntura libre para que yo pueda entrar ahí. Paz de Cristo. Yo no sé cuánto pueden alabar al Señor porque Él es bueno. Pero mira qué tremendo cuando llega a decir lo contrario. Pues ese hermanillo dice que ahí está la presencia de Dios, pero está vacía. Esa casa está vacía. Ahí yo puedo entrar, ahí yo puedo perturbar, ahí yo puedo hacer lo que me da mi gana. Te imaginas lo peligroso, pero aquí hay un pueblo, aleluya, que no deja coyuntura, que siempre está buscando la presencia de Dios en su casa. Paz de Cristo. Alabado sea el Señor. Y es que no solamente se preocupa porque esté la presencia de Dios en casa, no solamente se preocupa cuando todo está bien, cuando está sano, aleluya, cuando no tiene problemas, sino aún cuando está viviendo tantos problemas. Pero ¿sabes qué? No descuida la presencia de Dios en su casa. Hasta pareciera que los problemas lo hacen acercarse más a Dios. Paz de Cristo. Y es que yo he dicho que los problemas pueden provocar en el cristiano cualquiera de dos cosas. O los problemas muy fuertes te pueden llevar de pique hasta el fondo, o los problemas te pueden ayudar para levantarte a la misma presencia de Dios. Te pueden hacer consagrar más tu vida para la gloria de Dios. Y es que el Hijo de Dios, aleluya, esa presencia de Dios no la condiciona. Gloria al Señor en las buenas y en las malas. Puede servir al Señor. ¿Cuánto le alaban? Porque Él es bueno. Por cierto, de aquel pueblo dijeron, es que antes de ahora no fue así. Paz de Cristo, qué tremendo cuando el enemigo dice de usted y de mí, es que antes de ahora no fue así. Así dijeron cuando supieron que el arca de Jehová había llegado al campamento del pueblo. Hermano, ellos dijeron, es que antes de ahora no fue así. Como diciendo, gloria al Señor, antes, como si hoy, hablando espiritualmente, el enemigo cuando alguien invita a la presencia de Dios a su vida y que está ahí las 24 horas del día, qué tremendo cuando ese enemigo puede decir, es que antes de ahora no fue así. Antes yo hacía lo que quería con ese hombre, antes yo hacía lo que quería con esa mujer, yo influenciaba, lograba siempre mis propósitos, lo hacía llorar, lo hacía gemir, pero ahora ya no puedo. Alabado sea el Señor, porque ahí está la presencia de Dios en su vida, no puedo tocarle. Paz de Cristo. ¿Cuánto tipo de esa gente tenemos hoy aquí? Gloria al Señor. Cuando dice, pero es que acaban de invitar al Señor a su casa, a su familia. Ahora la presencia de Dios la trae consigo a donde quiera que se mueve ese cristiano.
ese hermano, esa hermana, aleluya, anda con su Dios donde quiera que va. No solamente en el templo, no solamente en la célula, no solamente, gloria al Señor, alaba a su Dios ahí en el templo, va en la calle, va alabando a Dios, anda en el campo y anda alabando a Dios las 24 horas del día. Paz de Cristo. Mira lo que dijeron estos enemigos peligrosos en cuanto al pueblo de Israel. ¿Qué dioses han venido a visitarles? Paz de Cristo. Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de esos dioses poderosos? Esos son los dioses que libraron a Egipto, que libraron, aleluya, de Egipto o que hirieron, perdón, a Egipto con toda plaga. Paz de Cristo, los tenían muy bien identificados. Mira cómo estos enemigos de Israel estaban muy bien al tanto de las grandiosas maravillas que su Dios, que ese Dios poderoso había hecho con ese pueblo de Israel, sacándolos, hermano, con mano poderosa de Egipto. Mi hermano, cuanto más el Hijo de Dios escucha lo que voy a decir, debía de tener muy fresco en su mente, en su corazón, cada maravilla recibida de parte de Dios. Yo quiero hoy preguntar, ¿cuántos de ustedes han recibido milagros de parte de Dios? ¿En cuántos Dios ha hecho maravillas? ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Aquí está un pueblo que es testigo del poder de Dios. Y si algo debe de estar recordando el pueblo de Dios, son esas maravillas, ese poder que Dios obró para sacarte de ahí donde estabas tocando fondo en los vicios. Padre Cristo, déjame decirte que estamos ante un enemigo, hermano, que trabaja mucho para que el cristiano olvide de dónde fuiste sacado, para que tú olvides esas maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Por eso se dice que los seres humanos somos muy olvidadizos. Y el problema más grave es que olvidamos, hermano, lo más importante. ¿Sabes? Lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por nada deberíamos olvidarlo. Por eso el salmista se invita a sí mismo y dice: bendice alma mía Jehová, bendice, aleluya, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios que fue sacado de la inmundicia, cuando un hijo e hija de Dios que fue sanado de una enfermedad prácticamente de muerte, cuando le habían dicho que ya no tenía remedio y que Dios lo sacó de ahí y lo sanó y lo restauró y viene al Señor, pero que luego olvida muy pronto. ¿Sabes, hermano, por qué hay cristianos que olvidan muy pronto de dónde fueron sacados? Es porque el enemigo trabaja. El enemigo sabe muy bien, el enemigo de nuestras almas sabe muy bien que cuanto más tengas fresca en tu mente lo que has recibido de Dios, mientras tú estés recordando de dónde fuiste sacado, el enemigo sabe que no va a poder hacer nada contigo. Sabe que te vas a mantener fiel al Señor, cueste lo que cueste. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero cuando alguien comienza a olvidar de dónde fue sacado, comienza a vivir en indiferencia, comienza, hermano, a enfriarse en su vida espiritual, y a veces muy pronto le comienza a dar la espalda a Dios. Los que lo conocieron cuando llegó a la iglesia y daba testimonio, hermanos, se quedan sorprendidos. Y alguien llega a decir: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se le haya olvidado de dónde fue sacado? Si el Señor lo sacó del bote de la basura, lo sacó de lo más vil.
¿Y cómo es que ahora se le está olvidando lo que Dios ha hecho en su vida? Hermano, nunca olvides, hermano, hay que tener fresco en nuestra mente esas maravillas recibidas de parte de Dios. Es muy peligroso cuando alguien llega a pasar por alto los favores del Señor. Y cuando eso se da, comienza a hacer revolturas. No es nada escrupuloso, paz de Cristo, en lo que oye, en lo que ve, en lo que hace. Llega el momento que todo le da igual. Dígale a su hermano, lo bueno es que aquí no hay de eso, hermana. Paz de Cristo. Digo, es tremendo cuando alguien, yo quiero repetirlo por lo que esto significa. Cuando a alguien se le olvida de dónde ha sido sacado, comienza a hacer revolturas de música. De pronto está ahí la música cristiana y de pronto tremendas cancionotas mundanas, paz de Cristo. Y ya no le hace ni cosquilla, nada. Su conciencia ya no le remuerde. Paz de Cristo. Alabado sea el Señor. Yo no sé si alguien, hermano, pueda decir: hay poder en Jesucristo. Esas cosas no van conmigo. Yo no voy a hacer revolturas. Yo solamente voy a vivir para agradar a Dios. Hay que ser escrupuloso, hermano. Si alguien por ello te llega a decir: es que usted es muy delicado, hermano, paz de Cristo, es que usted es muy religioso, no le hace paz de Cristo. Antes de mirar algo, hay que analizar. Recuerdo que alguien una vez trajo una pista, ya que hablamos de esto, y se las dio a los músicos, ¿verdad? Para que la pusieran aquí, porque él iba a cantar con la pista. Y sí, le pusieron y salió el canto que iba a cantar, pero no se le apagó, no se cortó con la música. El celular siguió caminando y mientras esto y en aquello salió una cancionota que nada tenía que ver con Dios, hermano. O sea, eso habla de revolturas. Paz de Cristo, tú tienes que limpiar tu casa. Tú tienes que limpiar, hermano, de qué te estás alimentando. Paz de Cristo, aleluya. Creo que Dios no merece revolturas ajenas, aleluya. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y es que quiere gozar de las dos glorias. Gozar de la gloria de Dios. O sea, eso está especial. Pero lo tremendo es que quiere gozar también de las glorias del mundo o del diablo. Paz de Cristo. Mi hermano, Dios no comparte su gloria y su alabanza con nadie. Toda la gloria y toda la honra pertenece solamente al Señor. Por eso, hasta cantamos un canto: no daré mi vida a nadie más que a ti. Y cuando lo cantamos con todo el corazón, hermano, gloria al Señor, es que es nada. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré, Señor, la gloria a nadie más que a ti. Hace falta que se levante un pueblo, aleluya, determinado a exaltar cada momento y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Cristo, yo no sé cuántos quieren darle la gloria y la honra al Señor. El Salmo 100, versos 1 al 5 dice: cantad alegres, ¿a quién? A Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra, servid a Jehová. ¿De qué manera? Con alegría. Es decir, que el pueblo de Dios debe de servir al Señor un servicio de alegría, que tú le sirvas con alegría, no renegando, no reclamando, Padre Cristo, que seamos siempre, gloria al Señor, agradecidos con Dios, como dice su palabra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia, ¿de qué manera? Con regocijo. Gloria al Señor. Y luego dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Gloria al Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Mi hermano, tú y yo podemos tener el privilegio de conocer a Dios en profundidad. Es más, Dios quiere que tú y yo les conozcamos a profundidad. ¿Cuántos lo creen? Gloria al Señor. Pero es necesario dejar de movernos en lo natural y estar dispuestos a comenzar a movernos en la esfera de lo sobrenatural, hermanos. Y de esa manera nosotros podemos tener, hermanos, un cambio radical en nuestra vida, y podemos ser radicales. Vamos a ser siempre los mismos, aleluya, reverentes ante Dios. Bendito sea el Señor. Así es que, hermano, yo le invito en este momento para que usted y yo exaltemos y glorifiquemos el nombre del Señor, porque el título, hermano, de este mensaje, gloria al Señor, es un título muy importante. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué significa Dios para ti? Que nosotros hoy, si tan solo nos llevamos esta interrogante, ¿qué significa Dios para mí hoy en día? ¿Significa el Todopoderoso? ¿Significa un todo para mí? Gloria al Señor. Que yo no necesito más de nadie, que ante cualquier situación yo puedo ir con Él y adorarle solamente a Él. Hermano, porque de esta manera nosotros podremos ser, hermano, vivir una vida de agrado para la gloria y para la honra del Señor.